Sin ninguna duda que la investigación de incendios es un tema muy abarcativo, es un tema realmente fascinante y que requiere de mucha experiencia y sobre todo mucho manejo de información. Hoy vamos a ver en este video cómo se comportan algunos materiales frente al fuego, algo que es clave en la etapa de investigación y sobre todo cuando estamos observando un escenario de fuego y tratando de identificar cómo fueron las distintas dinámicas que se hicieron presentes con los diferentes materiales, cómo se comportaron, cuáles son las señales y todo lo relativo a los materiales. Vamos a dar inicio a la presentación. Pericias de investigación de incendio. Vamos a ver la primera parte porque obviamente es un tema demasiado extenso como para hacer en un solo video. Comportamiento de los materiales frente al fuego. Lo primero que tenemos que recordar es algo importantísimo. ¿Cómo es la reacción al fuego? La reacción al fuego es una característica propia de cada uno de los materiales, absolutamente. Es una característica única para cada material y significa una magnitud relativa con la que esos materiales pueden favorecer el inicio de un incendio y cómo van a contribuir en el desarrollo de ese incendio. Obviamente que la evaluación de esto no es una evaluación práctica, sino que está hecho en laboratorio, mediante ensayos normalizados en laboratorios precisamente homologados. Es precisamente en ese punto donde se le va a dar su correspondiente clasificación. Se va a determinar la clase de reacción al fuego de cada uno de esos materiales. La carga del fuego. La carga de fuego es quizás, junto con la sectorización de incendios, los dos puntos más importantes en materia preventiva. ¿Por qué? Porque la sectorización me va a convertir el lugar que nosotros hemos elegido para compartimentar en algo realmente estanco a las llamas, a los gases, al calor y al humo propiamente dicho. Y la carga de fuego es la que me va a permitir definir no solamente la cantidad de calor que van a tirar todos esos elementos, sino también al relacionarlos y cruzarlos en las tablas de la ley, en el decreto 351, junto con el tipo de riesgo que tiene ese establecimiento, nos va a establecer algo que es fundamental. Es el grado de resistencia al fuego exigida como mínimo a los materiales y a las estructuras de ese sector de incendio. Por eso la carga de fuego adquiere una importancia extraordinariamente grande y no tenemos que dejar de lado este estudio, digamos, a modo de hacerlo muy simple, simplemente queremos cumplir con algo. No. Esto es un estudio muy responsable que debemos tener presente si es repetitivo, porque esto lo tenemos que actualizar con cierta frecuencia. Los materiales orgánicos, que son casi todos los materiales comunes que se van a encender en un incendio, presentan valores de carga de fuego, pero que están en función de lo que se llama el valor calorífico o el poder calorífico, independientemente de la forma que estos materiales van a reaccionar frente al fuego. Este poder calorífico es característico de cada material y no se reduce con ningún tipo de componente ignifugante ni retardante del fuego. Estos productos lo van a hacer más resistente al fuego, pero el poder calorífico va a seguir siendo exactamente lo mismo. Productos con poder ignifugante o retardante de llama pueden mejorar la clasificación de la reacción al fuego de un elemento que puede ser muy fácilmente combustible a que sea un poquito más difícil de encender. Una clasificación, por ejemplo, M4, AM2, AM1, pero repito, el poder calorífico se va a mantener intacto. Otro punto fundamental es la emisión de humos y los gases tóxicos. Hay un video que les voy a dejar por abajo la URL donde estudiamos específicamente este tema de humos y es importante considerar que
y de ahí requiere la importancia que tiene el estudio de los humos. Más del 80-85% de los muertos en incendios se deben a la inhalación de los humos o a la emisión de calor. Ojo que muchas veces en muchos incendios no es el fuego, generalmente el fuego no es por acción directa el que puede llegar a generar víctimas mortales. Por arriba de 150 grados centígrados ya el cuerpo humano empieza a colapsar en virtud de la radiación térmica que está recibiendo. Estos son temas muy importantes y lo hemos estudiado en su momento cuando nos dedicamos al estudio de la evacuación a través de los tiempos límite de riesgo y tiempos de seguridad crítica, que también por aquí les voy a dejar la URL donde hablamos de esos temas. Hay dos mecanismos diferentes que tienen que ver con la seguridad humana. Uno es la opacidad y otro es la toxicidad. De la toxicidad no me voy a extender porque ya más o menos conocemos el problema, pero la opacidad está íntimamente relacionado con la visibilidad que podemos tener en un ambiente que se está empezando a llenar con humos. Normalmente la visibilidad crítica se torna alrededor de 5 metros lineales. Cuando ya no podemos ver más de 5 metros lineales estamos en serios problemas, pero esto es muy subjetivo, esto depende de muchas cosas. Sí, la opacidad tiene mucho que ver con el tema de la visibilidad. La estabilidad del fuego o la capacidad portante de los distintos elementos son aplicables a cualquier tipo de solución constructiva. Deben cumplir estos elementos con su función de soportar una estructura, de poder soportar pesos. Es aplicable a cualquier tipo de solución y la capacidad de un elemento constructivo de mantener durante un tiempo determinado, que ese tiempo es el que va a salir del estudio de la carga de fuego, la resistencia al fuego que deben tener los elementos. Ese es el tiempo determinado mínimo. No tenemos que estar en el mínimo, tenemos que obviamente estar un poquito por arriba. No solamente mantener la estabilidad, sino también su capacidad portante. Esto se hace fundamentalmente sobre la estructura portante del edificio y también sobre la compartimentación. Otra característica que debemos cumplir en los elementos, que ya lo hemos visto en lo que es seguridad pasiva, es la estanqueidad. Es una característica que estos materiales no van a permitir el paso de llamas o gases calientes a la cara no expuesta por el fuego. También durante un tiempo estipulado, quiere decir que tienen que tener características de compartimentación y de bloqueo a este tipo de sustancias. Por otra parte, la resistencia térmica debe tener capacidad suficiente para impedir que en la cara que no está expuesta al fuego se alcancen temperaturas superiores a las indicadas en las normas, a las que establecen las normas, que ya son temperaturas máximas admisibles. Bueno, esta resistencia térmica tiene que cumplir con ese detalle. Esto obviamente se logra en los hornos de laboratorios homologados. Por otra parte, también la ausencia de emisión de gases inflamables, que no tiene nada que ver con el permitir o bloquear los humos propios del incendio, sino que es el mismo material que puede empezar a pirolizarse y emitir gases inflamables. Estos materiales tienen que tener la capacidad de soportar al fuego, evitando que en la cara que no está expuesta al fuego se liberen gases que puedan llegar a ser inflamables, y obviamente esto va a extender el incendio del otro lado de la pared del bloque de la compartimentación. La resistencia al fuego es una característica que corresponde y que se determina la capacidad de resistir al fuego en tiempo. Y muchas veces tenemos elementos que son las soluciones constructivas en seguridad pasiva, que son los que nos van a ayudar a que, por ejemplo, como vemos acá en la imagen, una viga de hierro, un doblete de hierro muy robusto, muy importante, que fácilmente puede colapsar en cualquier incendio ordinario, se proteja con elementos ignifugantes, con elementos que le
aumenten la resistencia al fuego a estas estructuras y eviten su colapso. En la resistencia al fuego también tener en cuenta este tipo de situaciones. Vamos a pasar al estudio a ver cómo se comportan los diferentes elementos frente al fuego. El principal de ellos es la dilatación de la materia por el calor. Es un aumento de volumen generalmente imperceptible, aunque en ocasiones no es tan imperceptible como vamos a ver, que pueden llegar a experimentar todos los elementos materiales sometidos al calor. Un material calentado que recibe temperatura aumenta su volumen porque se producen situaciones, efectos de dilatación entre los diversos componentes de ese material. En función a cómo crece, cómo se dilata, cómo es el número de dimensiones que predominan en el cuerpo, podemos distinguir tres tipos o tres casos de dilatación. Vamos a ver los tres. Una es la dilatación lineal, la más peligrosa de todas, la más común de encontrar. Hay otra que es una dilatación superficial, algo menos peligrosa, aunque sigue siendo importante su acción destructiva dentro de un incendio. Y la dilatación volumétrica, que es un poco más tranquila, pero que sí existe en algunos elementos y en ciertas ocasiones puede llegar a generar algún problema. Veamos cada uno de estos. ¿Por qué ocurre la dilatación? Técnicamente es un fenómeno natural, pero con determinada explicación. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio va a tener una masa, va a ocupar una parte del ambiente. A su vez, estos elementos todos están formados por átomos, son moléculas que están formadas por conjuntos de átomos, y en los sólidos particularmente esos átomos están muy unidos, muy juntos, hay una fuerte fuerza de atracción entre los átomos que es característica propia de los cristales y la conformación de los materiales sólidos, y están ordenados formando distintas redes atómicas. Y esto da que se tenga una forma estructural que lo caracteriza a todos los sólidos, también conocida como red cristalina del sólido. Técnicamente es así, físicamente es así, y vamos a ver qué es lo que sucede con esas estructuras. Al tener esa estructura, los átomos, cuando elevan su temperatura, van a excitarse, van a tender a separarse a ciertas distancias uno con otros. Ya se empieza a disminuir la fuerza de atracción y empieza a ser superada por una fuerte repulsión entre los átomos, y eso va a ocasionar que ese sólido comience a aumentar su volumen. Es decir, que se dilate. No hace falta demasiada temperatura para lograr este efecto. En el laboratorio, obviamente, con algunas pocas decenas de grados es suficiente para aumentar el volumen de un elemento sólido determinado. El fenómeno obedece a varias leyes de acuerdo al estado de la materia. Sólido, líquido, gas. Sabemos que según la atracción atómica podemos estar en cualquiera de estos tres estados, ya que los efectos de dilatación no son iguales para los tres estados físicos, y esto es así. Normalmente se tiene a los líquidos como un líquido que no son compresibles y que no se dilatan fácilmente. Lo que vemos cuando hay algún desborde por ebullición es otro fenómeno que no tiene nada que ver con la dilatación, sino con la evaporación, que es otra historia. Los líquidos no se tienen, son los que menos se dilatan. Los gases sí, los gases son muy susceptibles a aumentar su volumen por el exceso de temperatura. Esto se debe a que directamente no son cuerpos sólidos, los átomos están ya con una estructura que está en permanente repulsión, y si aumentamos la temperatura esos átomos se van a excitar y aumentan todavía mayor volumen. Y esto es una de las características que tienen los gases cuando se tiene
por ejemplo, máquinas de vapores o máquinas que a través de la temperatura pueden llegar a efectuar un efecto mecánico por dilatación de gases. No es lo que nos convoca porque vamos a hablar exclusivamente de los sólidos, y el fenómeno de los sólidos obedece a varias leyes que son aplicables, leyes simples que tienen que ver con la física fundamentalmente. La dilatación lineal, la más peligrosa de todas. Vamos a tener un trozo, puede ser un trozo de hierro, un trozo de cualquier material metálico. El largo inicial va a tener una temperatura inicial, que es la temperatura atmosférica, y cuando a esto le vamos a dar una cierta temperatura, se va a generar un aumento en su longitud. A esto se llama dilatación lineal. El delta L, que es el incremento de la longitud, es la suma de la diferencia realmente del largo final menos el largo inicial. Esto es peligroso porque la dilatación en los sólidos metálicos es muy importante en cuanto a su variación, y a través del tiempo, ya vamos a ver algunos ejemplos, pueden llegar a generar realmente fuerzas de varios kilos, miles de kilos por centímetro cuadrado de fuerza de expansión durante la dilatación, lo que hace que en algunos casos pueda llegar a derrumbarse una estructura, por ejemplo, o que colapse una pared. Vamos a ver algún ejemplo de esto enseguida. Por otra parte, la dilatación superficial, que puede ser una chapa, no interesa tanto el espesor, pero sí que vamos a tener una superficie original que al estar sometida a temperatura va a tener un crecimiento proporcional a ese incremento de temperatura. ¿Qué viene a ser todo esto? De color rojo que tenemos ahí, es lo que crece un sólido en su superficie, es lo que puede llegar a suceder. ¿Qué pasa con esto? ¿Puede llegar a ser peligroso? Sí, puede llegar a ser peligroso si sobre este sólido, por ejemplo, hay algo que esté apoyado o hay alguna maquinaria que pueda llegar a estar adherida a este sólido. Puede llegar a haber algún colapso, pero es raro que toda la superficie entre en exposición al calor. No es tan frecuente, pero se puede llegar a dar, por supuesto que se puede llegar a dar. Y la dilatación volumétrica, la más compleja de todas, obviamente es una expansión tridimensional, donde vamos a tener crecimiento hacia los tres lados, largo, ancho y profundidad, y va a ser proporcional exactamente el mismo coeficiente de expansión volumétrica en forma tridimensional. Estas son las tres formas que tenemos de expansión por dilatación. Otra cosa muy interesante es cuando empezamos a hablar de elementos materiales propiamente dichos. La resistencia al fuego de las mamposterías realizada con ladrillos y bloques cerámicos, que es la primera opción que tenemos que plantearnos cuando necesitamos hacer una división de un sector de incendio, porque es demasiado amplio y necesitamos dividirlo. La primera opción, quizás la más económica, es una mampostería con ladrillos y con bloques cerámicos. Ladrillos y bloques cerámicos son los ladrillos comunes, los ladrillos huecos que conocemos, que van a estar adheridos a través de morteros cementicios y calcáreos, y también van a presentar, que elevar todavía, una resistencia aún mayor. Los revoque grueso, revoque fino, o en algunos casos en paredes existentes pueden llegar a instalarse paneles ignífugos que aumentan la resistencia al fuego. Esto es lo más sensato, lo más económico que podemos llegar a utilizar, y no es tan complejo de poder disponer. Los aspectos teóricos nos dicen que las normas de resistencia al fuego van a dar una serie de definiciones y también prescripciones que son los que deben cumplir estos materiales de construcción. En primer término, las normas van a clasificar sus materiales de acuerdo a su combustibilidad en categorías que van desde incombustible hasta explosivo. Esto lo tenemos en el decreto 351 desde
que son las famosas 6 categorías que tenemos, que nos da el decreto 351 en su anexo 7. Los materiales y elementos constructivos son aquellos componentes, vamos a identificar qué son para tener por lo menos una idea de lo que estamos hablando, porque es muy fácil de confundir material y elemento constructivo. Los materiales constructivos forman parte de los ingredientes, no son todos estos exactamente igual. Hay diferencias en la calidad de arena, hay diferencias en las cales, como lo vamos a ver en este video, también en los cementos y demás. Son los ingredientes lo que forman parte de los morteros que vamos a usar para unir elementos. Y los elementos constructivos son aquellos elementos que vamos a fabricar, vamos a hacer, vamos a construir. Algunos son portantes, otros separadores y otros tienen la doble función. Los portantes son las vigas, columnas, es el esqueleto del edificio. Los separadores pueden llevar, son los que van a compartimentar los distintos sectores de incendio, por ejemplo, y otros que son portantes, pero a su vez separadores, que son las losas o los pisos, que técnicamente se llaman forjados, que son los que intervienen también en la construcción de toda la estructura portante. Materiales y elementos. Es sencillo ahora de saber de qué estamos hablando cuando nos referimos a ellos. Deben tener ciertas propiedades que tienen que conservar. Por ejemplo, la capacidad portante o la estabilidad. Esta es una característica que deben cumplimentar estos materiales y los elementos ante la exposición a un fuego producto de un incendio. Durante un tiempo estipulado, que es el que nos va a dar precisamente el estudio de carga de fuego, la compartimentación, no tiene que, durante un tiempo determinado que nos da ese estudio, no tiene que colapsar, no puede derrumbarse, pero a su vez tiene que garantizar de que una vez terminado el incendio no existan peligros de derrumbes por algún tipo de solicitación o esfuerzo residual que pueda llegar a generarse. Tiene que tener ausencia de emisiones de gases. Los muros no deben producir gases ni humos, es una característica que tienen que tener. También deben tener estanqueidad, no deben pasar las llamas a través de los muros, pero tampoco tienen que pasar los vapores ni los gases generados durante un incendio, ni tampoco que el calentamiento de estos muros origine fenómenos de pirolización y que el mismo muro, por culpa de la temperatura, emita vapores que puedan llegar a ser inflamables. No lo va a hacer un muro de mampostería, pero sí lo puede llegar a ser un muro de algún tipo de tabique que pueda llegar, no a ser combustible, pero sí puede tener cualidades de degradación. Por otra parte, la aislación térmica, que es otro de los conceptos que se tienen en cuenta para no dejar pasar el calor por encima de ciertos límites. La respuesta al fuego de los diferentes materiales, acá vamos a mencionar algunos, para no mencionar a todos, es un cuadro que va a comparar 3 tipos de materiales clásicos en la construcción y cuál es su incidencia. En cuanto a la resistencia al fuego, que es la primera columna que tenemos acá, el comportamiento de la madera va a tener poca resistencia al fuego, es decir, es mucho más susceptible que la madera pueda llegar a encenderse. El acero, en cuanto a resistencia al fuego, va a ser mucho más baja que la madera por una cuestión de que va a colapsar a pocos grados centígrados, son 400, 500 grados centígrados, es poco dentro de lo que es un incendio, y la resistencia al fuego del acero ante su integridad es realmente muy baja, muy pobre. Y el hormigón sí, el hormigón va a tener una alta resistencia al fuego. Obviamente que si el incendio va a seguir en tiempo y forma, aumentando sus valores térmicos y manteniéndose en un área durante un tiempo mucho mayor,
también se va a ver afectado el hormigón. Como facilidad de combustión, acá la cosa es mucho más simple, la madera la que más fácil se va a prender, tanto el acero como el hormigón no va a tener ningún tipo de inconveniente. Como contribución a las cargas de incendio, la madera va a tener una contribución muy alta, participa de todo lo que tiene que ver con los materiales combustibles. El acero y el hormigón no participan, que es decir, cuando hace una carga de fuego, obviamente la madera entra dentro de los combustibles, tanto el hormigón como el acero no intervienen. Velocidad en el aumento de temperatura en la sección transversal. Ojo con esta parte, que lo vamos a charlar un poquito más adelante. La madera tiene un coeficiente de transmisión de calor mucho más baja. Es la más baja de los tres, pero transmite el calor después de un tiempo. El acero, en cambio, tiene la facultad de poder transmitir el fuego a través, no el fuego, sino el calor, a través de su cuerpo con un coeficiente de transmisión altísimo. Y el hormigón también transmite el calor. Dependiendo del origen del hormigón, tienen un coeficiente de transmisión de calor determinado, con una particularidad. Si nosotros calentamos el acero, a medida que aumentamos la temperatura sobre el acero va a aumentar su coeficiente de conducción del calor. Es decir, se calienta más el acero, más rápido va a transmitir la temperatura. En el hormigón es exactamente al revés. Cuanto mayor temperatura tiene el hormigón, baja el coeficiente de transmisión de calor. Algo importante, lo vamos a hablar. Protección contra fuego en forma intrínseca. Bueno, obviamente la madera no tiene demasiado que hacer en la protección contra el fuego. El acero tiene baja protección contra el fuego y el hormigón tiene una alta. Después de los incendios, ¿podemos llegar a rehabilitar? Bueno, la madera no podemos rehabilitar porque lo que se perdió de la madera es irrecuperable. Con los aceros tenemos baja posibilidad de recuperación y con el hormigón, por lo general, no tiene mayores inconvenientes. Y en cuanto a protección de evacuación y seguridad para bomberos, tanto la madera como el acero tienen poca protección. La protección más alta la va a tener el hormigón armado. Dicho esto, pasamos entonces a verificar. Acá tenemos un claro ejemplo. Esto fue un incendio en la ciudad de Buenos Aires ya hace algunos años. Es Iron Mountain, la compañía, que era una compañía que tenía archivos. Lo que estamos viendo es una estructura que colapsó. Esto producto de que era una vieja barraca destinada al acopio de materiales como carbón, no como carbón, como cueros, como papas y elementos simples que no tenían mayores inconvenientes. Estas barracas estaban construidas con mampostería de ladrillos, no existía cemento, no tenían columnas, no tenían vigas, porque en esa época no existía ese tipo de construcción, y la rigidez estaba centrada en el espesor de la pared. Eran paredes que podían llegar a tener de 30 a 60 centímetros de espesor, normalmente 45, y eso le daba una cierta estabilidad, y sobre esas paredes se construían los techados en base a vigas de madera y chapa que puede hacer fibrocemento o normalmente de metal. Y lo que se construyó dentro de estas barracas fueron estructuras para fabricar un almacenaje basada en perfilerías de acero, donde se hicieron muchísimas estructuras, y esto fue lo que realmente no tenía ningún tipo de protección cuando se produce el incendio. Hubo solicitaciones de todo tipo y la dilatación de esos elementos se apoyó sobre las paredes, que estaban apoyados sobre las paredes, provocó el derrumbe que desafortunadamente mataron a 11 personas, 9 bomberos y 2 personas de defensa civil, y colapsaron varios
sectores más de estas paredes. Fue muy desgraciado este asunto, pero es un claro ejemplo de cómo se comportan los materiales frente al fuego. Vamos a hablar concretamente del acero, cómo se comporta el acero. El acero es el que menos propiedades puede mantener durante un incendio. A temperaturas a partir de los 500 grados sufre variaciones físicas importantes y pierde su capacidad mecánica, entrando en fluencia, un estado de fluencia donde se pierden las características, empieza a tener pandeos, empieza a tener dilataciones, responde a la compresión, no tiene la fuerza suficiente como para mantener esa estructura, por tanto ya va a ser incapaz de soportar las cargas que soportaba, provocando precisamente el derrumbe de todo esto. Y ahí vemos en la foto también del mismo evento cómo sucedieron los hechos y cómo están realmente retorcidos todos los perfiles de acero. Tienen el riesgo máximo la distorsión y colapso de estructuras. De hecho, muchos galpones o depósitos que están construidos hace muchos años y sin que esté protegida esta estructura portante ante un incendio van a dilatarse y se van a derrumbar. Por ejemplo, y acá es uno de los temas que se estaba comentando, en un laboratorio homologado, una viga de 20 metros sometida a 500 grados centígrados, una viga, pues un doble T, se dilata a 21 metros. Y hoy este crecimiento lineal de esta viga, 1 metro, bueno, lo que tenga cerca lo va a tirar. Y la presión sobre ese elemento, la dilatación, esa fuerza que tiene, anda en el orden de 1200 kilogramos por centímetro cuadrado. No hay nada, francamente, que pueda hacerle frente a esto, ni aún el hormigón. Y en incendios normales, moderados, esto puede hacer colapsar todas esas estructuras portantes. Aquí tenemos, realmente es un incendio estructural que llevó muchos días, por supuesto, y vemos realmente todo lo que es ferroso ha colapsado y también las redes de incendio colapsaron junto con todos los elementos metálicos del lugar. Hablemos del hormigón. El hormigón armado en los incendios no es combustible, no va a contribuir al desarrollo del incendio, forma parte de los suelos, de los techos, de toda la estructura portante, es un forjado resistente a los pesos y también a las cargas que soporta precisamente por su característica constructiva. Tiene unas barras de acero corrugado que se colocan en forma estratégica en su interior para dotarlo de capacidad de trabajar a la tracción, a la tensión, que como el hormigón solo no posee. Las estructuras de hormigones, cuando estuvimos hablando en su momento sobre la protección pasiva, acá tenemos una protección de la estructura portante de vigas de hormigón con morteros ignífugos, mortero de lana roca, por ejemplo, que protege, no deja que el calor alcance las estructuras metálicas, y eso asegura que no haya ningún tipo de colapso con las estructuras. Normalmente los materiales componentes del hormigón, que pueden variar en cuanto a calidad, a porcentajes y demás, el cemento y el agua forman parte de una pasta básica que es del concreto, el cemento tradicional. Cuando se le agrega un elemento como arena, por ejemplo, se puede llegar a definir que ya estamos ante un mortero, y el hormigón va a tener un agregado grueso y va a tener algunos aditivos dependiendo para qué es el hormigón que estamos hablando. El cemento, el agua, el agregado fino, arena, cemento, también va a tener elementos calcáreos, que vamos a trabajar sobre eso también ahora, pero normalmente estos son los materiales que componen. El efecto del fuego sobre el concreto va a depender de varios factores,
pero están todos relacionados con su propiedad de la estructura afectada, de la magnitud del incendio, que son cómo se van a relacionar con el fuego, que por lo general van a tener incendios que puedan llegar a tener gran duración y alcanzar elevadas temperaturas. Es decir, que a medida que el incendio aumenta su caudal térmico y su tiempo de desarrollo va a tener, estos son los factores que van a relacionar al acero, al hormigón con el calor. Esto va a afectar sin lugar a duda a la estructura. Otra cosa muy importante es la porosidad. La porosidad que de estos agregados cementicios, los áridos, como se conocen, ejercen una gran influencia en el comportamiento del concreto cuando es sometido al fuego, porque depende del grado de temperatura, del tamaño, de la permeabilidad y sobre todo de la humedad que está contenida dentro de estos elementos. Los agregados más porosos pueden ser más susceptibles a la expansión destructiva. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Pero también existen defectos durante la etapa constructiva del concreto, lo que se conoce técnicamente como nido de abejas. ¿Qué sucede con esto? Si nosotros estamos ante una situación como el de la foto, normalmente ¿qué se va a hacer? Se va a revocar todo eso para darle una cierta apariencia de que está bien. En realidad esa solución no es para nada ideal. Lo que hay que hacer acá es reemplazar esa viga, porque esa viga ante el fuego realmente va a colapsar, no solamente ante el fuego, sino también hay riesgos en cuanto a su capacidad de soporte estructural. Esto es lo que se conoce como nido de abejas. Es muy común que sucedan durante las etapas constructivas. Por eso hay que tener durante el llenado de las estructuras una cierta capacidad evaluativa para ver si realmente se está llevando a cabo el trabajo como tiene que ser. El componente más sensible del concreto sometido a altas temperaturas es lo que se denomina la cal libre. Hoy en día la cal ha sido superada con otros elementos que le van a inferir mejores condiciones de adherencia y resistencia, pero antiguamente la cal era el componente esencial. Sobre todo acá en Argentina, la famosa cal de Córdoba, que era una cal carbonatada que tenía una resistencia tan fuerte que incluso hoy estamos en la ciudad de Carlos Paz, donde está el dique San Roque. El viejo dique San Roque había sido construido con mampostería, ladrillos y cal. Se pegaba con cal, arena, cal. No tenía cemento, y cuando se hizo el dique nuevo, el nuevo paredón, quisieron sacar el viejo dique y ni siquiera con explosivo lo pudieron sacar. Es el día de hoy que cuando baja mucho la cota se puede llegar a ver el viejo dique del lago. Es realmente extraordinaria la adherencia que tiene la cal sobre de estas construcciones. Hoy ya ha sido superado porque hay elementos que tienen mucha mayor confiabilidad, para decirlo de alguna manera. La cal libre se presenta como hidróxido de calcio en concretos nuevos y como carbonato de calcio en los concretos de mayor antigüedad. Antiguamente la cal era carbonato de calcio, como la que les acabo de comentar. Hoy en día la cal es hidróxido de calcio. Y esto es importante, sí es importante. ¿Por qué? Porque con altas temperaturas el hidróxido de calcio se descompone en óxido de agua, donde el agua ejerce presiones que fisuran el concreto. ¿Por qué? Porque el agua se va a evaporar. Y el coeficiente de evaporación del agua es de 1 a 1600 o de 1 a 1700, por ahí anda. Y si nosotros tenemos agua en el interior del concreto y alcanza esa pieza los 100 grados centígrados, lo supera, el agua que contiene simplemente se va a evaporar. Por algún lado tiene que salir. Normalmente puede filtrarse por los poros, pero a veces no alcanza, y ahí es donde comienzan a formarse bolsones de presión que terminan en un estallido que dentro de un ratito lo vamos a comentar. Por otra parte,
el carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y anhídrido carbónico. Y estos dos elementos van a producir el mismo efecto que el vapor del agua. A pesar de que no sea agua, van a producir el mismo efecto que el vapor de agua, y también puede llegar a hacer colapsar una estructura, no un colapso, sino que estalle la superficie y dejen a la vista los elementos metálicos que componen la viga, la estructura de hierros nervurados, y ahí es donde vamos a tener problemas. Ante la acción del fuego a temperaturas relativamente bajas, entre 300 y 500, estamos hablando de 5 a 10 minutos de inicio del incendio, ya se alcanzan y se superan estas temperaturas, van a sufrir alteraciones físico-químicas que van a hacer que se pierda la resistencia mecánica. Eso, junto al estallido superficial de los recubrimientos de las barras de acero, va a ocasionar la rotura y caída de los techos que están soportando. Acá, como vemos en la foto, esta sección de forjado típico viguetas de hormigón armado pretensado con capas de compresión superior van a sufrir el estallido, desprendimiento por estallido, spalling como se denomina, de los recubrimientos interiores de la viga. Todo tiene que ver con la formación de vapor. Daños a la adherencia. Vamos a profundizar un poquitín más sobre esto. La existencia de coqueras. Las coqueras son una especie de ampollas que se forman en el hormigón, o debilitamientos que se manifiestan a través de rajaduras en la sección de hormigón. Permite que altas temperaturas atraviesen el hormigón, se meta la temperatura por esos lugares y lleguen a lo que es la armadura de hierro muy rápidamente. Esto hace que el acero, que además es buen conductor, va a calentar toda la barra de acero, pero no va a calentar el hormigón. Entonces vamos a tener una fuerte diferencia térmica. La diferencial térmica va a ser muy grande, y acá es donde el acero va a dilatarse, pero el hormigón no va a tener ningún tipo de dilatación. Este fenómeno va a producir compresiones y va a producir fisuras dentro de lo que son las uniones entre estos dos elementos. Y en el caso del hormigón pretensado se agudiza. Esto es mucho más importante, ya que trabaja fundamentalmente por adherencia que va a desaparecer ante la aparición de estos fenómenos. Este fenómeno, en el caso del pretensado, se produce o bien por un incremento de temperatura brutal, o también por el enfriamiento brusco durante las tareas de extinción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de colapsos térmicos, y si tenemos un elemento muy caliente y estamos proyectando sobre él un chorro de agua a presión a temperatura ambiente, va a haber un punto de choque térmico, y eso va a hacer que se cristalicen los sólidos y se generen diferenciales térmicos que van a hacer que colapse en ese punto, que sea un punto de debilitación, y directamente se produzca una rajadura, o directamente el estallido, en vez de estallamiento, estallido de ese punto en particular. Otra cuestión es que se puede llegar a generar una desunión entre los áridos, para decirlo de alguna manera, donde esos áridos, donde ese mortero va a perder adherencia, porque se separan las cales de la arena, del hormigón, se vuelven a separar, así como los unimos para poder pegar ladrillo, esto va a disolverse. Eso es lo que se conoce como un fenómeno de exfoliación. Normalmente vamos a tener que la rotura que vemos acá en esta pared, por ejemplo, una pared de mampostería, que tiene un revoque, se va a romper por fallas en la adherencia durante
la exposición a la radiación del calor. Puede ser que tenga la radiación del humo, que sea humo suficientemente caliente, el humo supercalentado de los incendios es algo normal, y que cuando se genera, por ejemplo, la extinción a través de chorros de agua proyectada en forma de abanico, en forma no de chorro pleno, sino en forma fraccionada, esto absorba la temperatura, pero no de forma brutal. Esto genera que dejen este tipo de efectos, que se puedan llegar a disgregar los áridos y van a aparecer grietas blancas. Estas grietas blancas es porque el humo no penetró dentro de lo que es la superficie interior, por eso la superficie interior no está ahumada y las disgregaciones salen a la superficie con el color que tienen, en este caso color blanco. Son fenómenos que pueden llegar a estar. Al ver esto es también una señal de peligro, porque esta pared, al no tener la adherencia suficiente, puede colapsar aún durante un incendio por efecto de la presión del agua que está siendo vaporizada durante el incendio. Los concretos fundamentalmente tienden a comportarse bien ante las altas temperaturas, teniendo como ventajas que son incombustibles y es un buen material aislante que tiene una baja difusividad térmica. No es fácil que el calor pueda pasar a través del hormigón. Las propiedades térmicas que podemos hablar del hormigón obedecen a que el hormigón, la densidad, esta es otra característica muy interesante, la densidad del hormigón disminuye con la temperatura. Para diferentes hormigones de peso normal que varían entre 2.000 y 2.600 kilos por metro cúbico, a una temperatura ambiente se va a reducir su peso a 900 grados centígrados, de 1.500 a 2.300 kilos por metro cúbico. Algo muy interesante de ver. Distintos agregados tienen distintas densidades. Esto afecta a la densidad de hormigón, lo cual también depende de la mezcla de cemento y los concretos usando agregados de peso liviano, por ejemplo, esquistos expandidos, tienen una baja densidad. Los esquistos expandidos son la arcilla expandida, como conocemos, o la leca famosa. Tienen menor densidad por metro cúbico. En cuanto a la conductividad térmica, que es uno de los factores interesantes que estuvimos hablando recién, la conductividad disminuye con la temperatura. Para distintos hormigones de peso normal puede oscilar entre 0,8 o 2,6 watts metro Kelvin. Son vatios por metro Kelvin. A temperatura ambiente, y esto se reduce de 0,8 a 0,5 y 2,6 a 1,3 cuando ese cemento, ese hormigón alcanza 1.000 grados centígrados, algo que es propio del hormigón. Algunos concretos que puedan llegar a tener cuarzo, es decir, una presencia de cuarzo muy importante en lo que es la arena, tienen mayor conductividad porque el cuarzo puede llegar a transmitir, estamos hablando de temperatura, a transmitir mucho más fácil, tiene un coeficiente de transmisión de calor mucho mayor. Por lo tanto, los agregados silicios tienen mayor conductividad que los calcáreos, es decir, la arena conduce mucho más la temperatura que la cal y aumenta la conductividad del hormigón con el contenido de humedad que puede llegar a tener. Efectos de la temperatura sobre el concreto. Son varias etapas que están concatenadas y vamos a hablar a partir de la temperatura cómo se van comportando. De 200 a 300 grados va a haber pérdida de agua capilar, es decir, en los poros que están en forma superficial el agua se puede evaporar o directamente drenar en forma líquida. No aparecen modificaciones estructurales y tampoco existe disminución en la resistencia del cuerpo hormigonado. De 300 a 400 grados centígrados ya el cemento comienza una pérdida masiva de agua. Aparecen las primeras fisuras superficiales y el hormigón tiende a adquirir una coloración rosácea debido a los cambios que sufren
los compuestos de hierro. A esta temperatura el hierro comienza con la etapa de preoxidación y eso equivale a la liberación de óxidos de hierro, que son los que van a empezar a colorar ese cemento en la superficie externa. Siendo un poquito más arriba, de 400 a 600 grados centígrados, se va a producir el desprendimiento de la cal viva a partir de, en este caso, del hidróxido de calcio, de hidratación de silicatos. Acá tenemos también un jueguito entre la cal y la humedad que va a provocar distintos tipos de hidrataciones, y cuando se enfría el hormigón, sus propiedades mecánicas pueden llegar a disminuir en función del método de extinción del incendio y de las tensiones a las que esté sometido. En este caso, ya la oxidación de hierro interno ha sido mucho más violenta, ha sido mucho más sostenida y va a generar sobre la superficie del hormigón una tonalidad de color rojizo. Para los entendidos en el tema, que son los ingenieros civiles, estas son señales inequívocas de cómo estuvo comportándose y cómo fue afectado una estructura de hormigón durante un incendio. Y en base a eso van a disponer, si es necesario, por ejemplo, el apuntalamiento de la estructura. Son cosas que normalmente esto puede llegar a quedar tapado por el humo, los depósitos de humo, y muchas veces durante una investigación de incendios, previo a una investigación para darle seguridad al lugar, se hacen algunas muestras, se están tocando algunas muestras para verificar si existe esta coloración en el hormigón. Entre 600 y 950 grados centígrados, los áridos, los componentes de la mezcla, se van a expandir porque tienen diferentes coeficientes de dilatación. Y en este punto y por esta causa, que se produce la desunión entre la cal, el cemento, la arena o los aditivos. Como tienen distintos coeficientes de dilatación, simplemente van a dejar de ser un conjunto, se van a comportar separándose, y esto genera el fenómeno que se conoce como exfoliación. Aquí el hormigón ya va a tener tonalidades grisáceas, pierde el agua interna y se vuelve poroso. Este también es un tema en investigación de incendio, la porosidad residual que puede llegar a tener el hormigón, debido a que obviamente los trabajos de dilatación y contracción después de haber recibido calor es como si fuese una aspiradora de los gases propios del incendio. Pueden absorber gases al contraerse, y que esos gases no queden atrapados dentro de la estructura y puedan llegar a ser liberados por los cambios de temperatura que posteriormente puedan generarse. Por eso no se debe tener como segura un área que ha sido extinguida por completo hasta que se muestre lo contrario. Pueden tener gases de incendio que son espectacularmente peligrosos. A baja partes por millón muchas veces tenemos problemas. En estas situaciones se produce la pérdida de resistencia, que puede oscilar entre el 60 y 90%, y aquí sí obviamente es necesario provocar el derrumbe de todo esto, reemplazar todos estos elementos, porque no se va a dar por garantizada la estabilidad estructural del edificio. Esto es lo que se hace con una evaluación posterior. De 950 a 1200 grados vamos a tener una destrucción de toda esa estructura conglomerada, y va directamente a tener tonos de color mucho más claros, de tonos amarillentos o blancos, y no tiene ningún tipo de resistencia residual las estructuras que quedaron en pie del hormigón. Esto ya es directamente el colapso total de todo. Sin embargo, una de las desventajas fundamentales del concreto es lo que se llama el estallido superficial o spalling, que es la ruptura de capas o piezas
de ese concreto de la superficie de un elemento estructural cuando se pone a alta temperatura y en aumento, como las que experimentan generalmente en los incendios. Acá lo que vemos en esta fotografía es que se produjo el estallido superficial y quedó al descubierto la estructura ferrosa. Esta estructura obviamente empezó a recibir temperatura y a generar problemas de dilatación, aumentando aún más las fisuras y la rotura del conglomerado. Por otra parte, cuando el hormigón aumenta a temperatura, hay una disminución de las propiedades mecánicas y esto reduce la capacidad de carga. Hay transformaciones en la microestructura de la pasta de cemento y sus agregados, hay cambios de volumen también entre los áridos inducidos por tensiones térmicas, sumado a las diferencias de coeficiente de dilatación que tienen la cal, el cemento, todo eso. Además de generar expansión, tensiones, deformaciones y reducción en la resistencia de los componentes estructurales. Todo esto pasa en una estructura portante de hormigón. Por eso es muy importante, cuando hacemos una evaluación de los riesgos de incendio, aquellas partes de la estructura portante, aún las que están construidas con hormigón armado, a veces tenemos que darle una resistencia al fuego adicional, involucrando las soluciones en protección pasiva, por ejemplo, las pinturas ablativas, que se comportan de una forma parecida a las pinturas intumescentes y ante el fuego va a generar una capa aislante, entonces no va a haber tanto sufrimiento del hormigón armado respecto a la expansión térmica del incendio. Bueno, obviamente que a todo esto del estallido se degrada el acero y esto va a causar aún más daño a toda la integridad del mismo. El expolio es un fenómeno que sufre el hormigón expuesto al fuego y es un aumento de presión en los poros por evaporación y no más que eso, y donde empieza la descamación de la superficie. Incluso puede llegar a ser explosivo en 30 minutos posición y va a proyectar pedazos de mampostería de forma muy peligrosa para el personal de bomberos. Puede llegar fácilmente a provocar daños atravesando incluso el traje estructural de bomberos. El proceso de desprendimiento tiene lugar rápidamente, es absolutamente inmediato, o sea que a los 150 grados el agua se evapora, aumenta 1600 veces su volumen y ahí empiezan los problemas. No hay ninguna historia con esto, esto es lo que sucede, lo que podemos tener como esperable fundamentalmente sobre las tareas de extinción. El hormigón siempre va a contener agua en su composición normal, en mayor o menor medida dependiendo de la calidad. Si esas gotas que están ahí son sometidas a la acción de la temperatura, va a comenzar la migración de los vapores a través de toda esa estructura capilar que tiene el hormigón. Comienzan a viajar por el interior en forma de vapor hasta que empiezan a acumularse. El agua va a emerger como vapor en la cara que está puesta al fuego y va a salir como agua fría, como si fuese una transpiración del hormigón en la cara que no está expuesta al fuego. Pero en la cara que está expuesta al fuego va a comenzar con los fenómenos de ruptura por la presencia de vapor. La cara que está al fuego es la que va a generar este tipo de fenómenos, no la que no está expuesta al fuego. Por allá la cosa cambia e incluso puede estar muchísimos grados por abajo de la cara que está expuesta. Así que este es el fenómeno, así es como se va generando. Cuando una construcción sufre un incendio, los materiales se van a ver afectados en función de sus características físicas y mecánicas y de la temperatura
que alcance. El acero modifica su capacidad a los 400 grados centígrados y también a esa temperatura el hormigón comienza a perder resistencia. No tenemos que dejar de lado esta característica. El hormigón también se va a ver afectado. Pero antes que esto ocurra, el hormigón va a sufrir lo que se denominan los fenómenos de spalling, que ya dijimos, a partir de los 100 grados centígrados empieza a manifestarse. Estos 100 grados centígrados son los que van a generar los vapores de agua, y cuando el hormigón fragua, parte del agua que hemos utilizado en su fabricación va a quedar en el interior, y es esa agua, el agua residual, el agua de construcción, la que va a sufrir la vaporización. A esa agua que quedó encerrada se la llama agua de constitución. Es agua líquida, atrapada en los poros y la red capilar interna. No hay forma de sacarla de ahí adentro, y con el aumento de temperatura esta agua se va a expandir, se convierte en vapor y se produce el estallido. Esto es lo que tenemos en todos los hormigones. Cuando el hormigón se calienta, el calor ingresa por conductividad, calentando el agua de constitución. Puede pasar algún tiempo, no es inmediato esto, pero sí que dependiendo el coeficiente de conductividad del hormigón, de la calidad del hormigón, esto puede llegar a suceder muy rápidamente. A los 100 grados centígrados estalla, se transforma en vapor de agua y la red capilar comienza a microfracturar la zona más caliente y finalmente se va a desprender todo, cayendo pedazos de la mampostería, dejando al descubierto lo que son las almas de acero de los hierros que componen el hormigón. Si bien el spalling va a generar un daño superficial en el hormigón, los efectos secundarios son los más peligrosos. ¿Por qué? Miremos esto. Una vez que se produce el desprendimiento, depende de las características del hormigón, pero normalmente la profundidad de este estallido, los cráteres que deja, se van a producir entre 1 y 3 centímetros. Y existe en esta primera etapa que los refuerzos queden al descubierto. ¿Por qué? El acero de refuerzo queda expuesto a las llamas porque evidentemente aquí no se han cumplido las normativas de construcción. Normalmente se habla de tener un espesor de 4 centímetros para garantizar la protección de estas estructuras. Esto es muy raro que suceda. Normalmente si uno empieza a escarbar va a encontrar enseguida las vigas de hierro, pero esto es lo que sucede. Por esta razón, aquí comienza el problema, porque estos hierros van a generar otro tipo de fenómenos. Antes que el acero se vea afectado mecánicamente por la temperatura, es decir, que va a empezar a dilatar, se va a producir una fuerte dilatación que generará la falta de adherencia entre el acero y el hormigón. Es decir, que el acero va a comenzar a viajar, se va a comenzar a mover y va a desprenderse del material que está adherido a hierro. A pesar de que esté aletado, esto va a suceder siempre. Entonces ahí empieza a fracturarse, a microfracturarse. Y una vez que el spalling ha provocado el desprendimiento, el fenómeno se va a empezar a concatenar. Cada vez va a generarse a mayor profundidad, porque obviamente las partes que estallaron van a volver a recibir calor y van a volver a estallar. Esto es porque el agua no va a salir de un solo estallido, sino que es un proceso secuencial, provocando a su vez la rotura. En cuanto a los materiales áridos, la exfoliación en la rotura de la resistencia superficial, en la desunión de los materiales áridos entre sí, o también entre el ladrillo y los áridos, la mezcla, por diferencias fundamentalmente por la dilatación térmica. Los coeficientes de dilatación son distintos entre los distintos elementos que componen la mezcla, y eso hace que se desunan y se provocan este tipo de desprendimientos y rajaduras.
La causa de la foliación es la humedad en el hormigón sin secar. Esto va a generar la liberación de vapor. ¿Por qué? Porque el agua va a alcanzar los 100 grados centígrados. Va a haber una hidratación diferencial entre el acero y el hormigón armado. Acá lo tenemos. Y se van a formar las coqueras. Las coqueras son estos elementos que vemos acá, que son pequeñas ampollas de vapor que se formaron, y es donde va a liberarse el agua y generar el desprendimiento sin estallido en este caso, porque la foliación no es como el spalling. Acá se disgrega, fíjense que es absolutamente distinto, es un desprendimiento, hay una desunión entre lo que es el acero y el hormigón. Fíjese que hay separaciones. En el spalling directamente hay un pedazo que ha estallado, pero se mantiene en cierta forma una unión. Y hay dilatación diferencial entre el hormigón y los áridos, fundamentalmente la arena. En este caso también volvemos a lo que es el incendio de Iron Mountain, donde vamos a ver una foto que nos va a ilustrar perfectamente esto. Las paredes, como ven, no tienen ningún tipo de hormigón armado, ninguna columna, son simplemente ladrillos, son paredes de 45 centímetros, unidas con áridos que contienen cal. No son cementicios, sino que son calcáreas las uniones. Y acá se ve perfectamente los diferentes tamaños de los áridos, y obviamente esto me está certificando de que va a haber una dilatación diferencial entre todos estos diferentes elementos. No se van a comportar lo mismo, de la misma manera. Por eso los áridos se van a romper, se van a desunir. Cuanto más fino, mayor va a ser su coeficiente de dilatación. Esto es una fotografía que tomé en el lugar, en Iron Mountain. Observamos un ladrillo absolutamente libre de cualquier tipo de mezcla residual. Es un ladrillo que se dilató de diferente manera que el material calcáreo que lo mantenía unido, y es el ejemplo perfecto para ilustrar lo que estamos hablando. Directamente hay diferencias de dilatación entre lo que es el mortero y lo que es el ladrillo cerámico, y quedó absolutamente limpio. No es el único, fueron casi todos los ladrillos, hay pedazos también dando vuelta que ninguno tiene los restos. Esto ocurre con las uniones básicamente en base a cal. La cal más que nada la carbonatada, porque la hidroxílica puede llegar a quedar adherida de una forma un poco más fuerte por características propias del componente, pero en la que están carbonatadas, el óxido de carbono y el dióxido de carbono son los que provocan, aparte de la dilatación lineal, la desunión de todos estos elementos. En el interior de las piezas también se producen diferencias en cuanto a los coeficientes de dilatación. Esto genera roturas a través de rajaduras que puede llegar a generarse por fuego o puede llegar a generarse por el medio ambiente. Cuando no está bien construido, cuando no están bien unidos los materiales, los áridos que no son de calidad, se van a dar fenómenos de dilatación diferencial entre los elementos. Una pared que esté expuesta a altas temperaturas por el sol a la noche puede llegar a soportar temperaturas incluso bajo cero. En muchos lugares sucede esto, se producen estos fenómenos. Y en un incendio, obviamente que también. Y en incendios que han pasado muchas horas, las paredes que no estuvieron expuestas al fuego, es decir, el exterior de las paredes, va a tener el mismo efecto. Y esto, cuando estemos investigando un incendio, es uno de los datos más interesantes que recoger. También hay daños producidos a través de la temperatura en las vigas de hormigón. Vemos que a los 30 minutos tenemos coloraciones rosáceas. Esto se genera por la liberación de óxido de hierro
porque la temperatura ya está tocando el interior de la armadura. Hace 60 minutos tenemos algunas tonalidades más grisáceas, 90 minutos se producen los estallidos, los spoiling, y 120 minutos el colapso total. Hasta acá entonces vamos a tener en el día de hoy el fin de este video. Vamos a continuar en la segunda parte hablando de materiales de construcción, donde vamos a ver la madera, el vidrio y los polímeros, que son muy interesantes también y nos van a dar también una visión muy importante y los datos necesarios que necesitamos saber para poder ayudar en la investigación de incendios. Nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Hasta la próxima.